Buen día, doctora. Mi grupo para esta actividad se compone por mi persona, Oscar Leonel Santamaría Sánchez, Wilfredo José Argumedo López, Kevin Alexander Hernández Chambagua y Alfonso Enrique Calles Larín. Bueno, a mí me tocó explicar la concepción tradicional del proceso salud-enfermedad. Se cree que este proceso de salud-enfermedad estaba fuertemente influenciado por poderes religiosos, divinos e incluso mágicos, ya que desde el principio eh, de la humanidad, el ser humano se ha preocupado por velar por su salud y se creía que existían ciertos individuos con poderes sobrenaturales para curar cualquier dolencia o enfermedad, eh, ya que ellos creían que habían ciertos eh, dioses o eh, poderes mágicos que les otorgaban a estas personas esas habilidades para poder curar cualquier enfermedad, como el ejemplo de los brujos o curanderos eh, que sabían cómo tratar enfermedades debido a su conocimiento de plantas para preparar infusiones como medicamento y por su cercanía con los dioses. Eh, Sin embargo, a lo largo de la historia eh, existieron ciertos personajes eh, que iban en contra de esta idea o creencia, como lo fue Galeno en el año 131 a.C. Eh, y en la Edad Media eh, se propuso que el proceso salud-enfermedad estaba relacionado con la religión. Y ahora mi compañero explicará la pregunta número 2. Concepción moderna del proceso salud-enfermedad. Principalmente en los años 90 se inicia el estudio de la salud, principalmente de las representaciones sociales que tienen los individuos y la sociedad en general. En el caso de Ehrlich, en 1993 señala cómo los individuos se expresan a propósito de la salud y de enfermedad en un lenguaje elaborado a partir de la relación que se establece principalmente en la sociedad. Además, se puede mostrar que la representación no es solamente un esfuerzo por formular principalmente un saber más o menos coherente, sino también se basa en una interpretación y una búsqueda de un sentido en cuanto a estos conceptos. Ahora bien, pese a los continuos cambios en la concepción de la salud y la enfermedad, en la práctica parece seguir predominando con cierto grado de generalidad un modelo llamado modelo biomédico. Este modelo principalmente ha sido algo criticado debido a que se da una deshumanización y su racionalidad exclusivamente es técnico e instrumental. Sin embargo, la ciencia médica no consiste en especular sobre los conceptos vulgares para obtener un concepto general de lo que sería la enfermedad o de lo que sería la salud, sino que principalmente busca tener una propia tarea que consiste en determinar cuáles serían los fenómenos vitales a propósito de los cuales los hombres se declaran principalmente enfermos, así como también cuáles son sus orígenes, sus leyes de evolución y las acciones que los modifican. Así como también podemos mencionar que el concepto general del valor se ha especificado en una multitud de conceptos que ya hay en existencia. En cuanto a la concepción postmoderna, tenemos que la postepistemología, desde los años 70 en adelante se han recuperado los aspectos positivos de lo que serían las versiones epistemológicas anteriores.
Principalmente en esta no se niega que haya relaciones causales, ni tampoco se niega en principios que haya cambios de carácter histórico. En el caso de Foucault, a través de obras como El nacimiento de la clínica, Arqueología del saber, Las palabras de las cosas, una arqueología del saber del ser humano e Historia de la locura de la época clásica, muestra que nuestras experiencias prácticas, así como también los discursos sobre lo que sería el enfermo, el término de loco, el delincuente o la sexualidad, son principalmente inventos recientes que han aparecido a partir de ciertas relaciones entre lo que sería el concepto de saber y el poder, que les han hecho posibles de tal manera, por decirlo así, su existencia. Eh, por lo cual, una desaparición de estos conceptos se llevaría consigo lo que serían estas realidades. Por tanto, y recalcando un poco más en cuanto a Foucault, en El nacimiento de la clínica hace una arqueología de la mirada en la medida en que cada formación médico histórica modula una luz primordialmente y constituye un espacio de visualidad en lo que sería la enfermedad. Por tanto, también para Foucault, la enfermedad inicia en una organización, así como también jerarquización dada por las familias, el género y además de esto las especies. Actualmente lo que sería el postestructuralismo mantiene una relación de continuidad y reconceptualización con diferentes versiones de lo que sería el estructuralismo como tal, dado que toma de este el concepto de estructuras sociales profundas, así como también rechaza definiciones empiristas de lo que construye lo que sería la estructura social y mantiene una especie, principalmente lo que sería el interés por el lenguaje como una estructura semiótica, por decirlo así. Mi nombre es Wilfredo Argumedo y continuaré con la cuarta parte, que sería el cómo se explica el concepto de salud según la OMS en el grupo poblacional asignado, que en este caso es el de las personas no nacidas o intrauterinas. Cuando aplicamos dentro del concepto de salud según la OMS, el cual implica el bienestar físico, mental y social, respecto a las personas no nacidas, tenemos que tener en cuenta el estado de salud de la madre, debido a que ella será su portador o su huésped, en dicho caso, durante toda la gestación. Cuando hablamos específicamente del estado físico, tenemos que tener en cuenta de que la madre tiene que estar en un ambiente óptimo, lejos de riesgos, evitar cualquier actividad física pesada, así como mantenerse al margen de ciertas afecciones que ya pueden ser accidentes o incluso condiciones médicas como podría ser la infección por un virus o bacteria, que como se ha visto recientemente por culpa de la pandemia, sería bueno tener en cuenta medidas de higiene adecuadas como el uso de mascarilla, alcohol gel, el lavado de manos, etcétera. Dentro del aspecto mental, tenemos que tener en cuenta que el embarazo como tal provoca una cantidad de cambios hormonales durante la madre, así como también ser una fuente de ansiedad y estrés, incluso depresiones para la propia madre, por lo que es muy importante cuidar la salud mental de la madre porque todos estos cambios pueden repercutir en el no nacido, así como incluso puede llegar a ser que la madre atente contra la salud de su propio hijo. Finalmente, en el aspecto social, es muy importante tener en cuenta que la accesibilidad a los recursos, como por ejemplo la nutrición de la madre para que la gestación sea óptima, así como también los controles prenatales, si la madre llega a tener una afección de cualquier tipo que sea tratada de una forma adecuada, así como también dentro de su vínculo social sería óptimo fomentar el vínculo afectivo con tanto de la madre hacia el niño, el no nacido, y al resto de la familia.